Grabación. Vamos a comenzar haciendo entonces ese ejercicio. El ejercicio clásico de, ¿se dan cuenta? Me dan una función f que depende de dos variables, completamente derivable, supongamos que tiene todas las derivadas continuas, así que no nos preocupa eso. Lo que nos preocupa es hacer el cálculo. F infinitamente diferenciable y se define una g mediante un cambio de variable, que obviamente es el cambio de variables que pasa de, díganme ustedes, de cartesianas a polares, ¿cierto? O sea, la f que depende de x, y, la x, y son las coordenadas cartesianas de siempre, y en lugar de decir x, lo que dice la función g es que en lugar de usar la letra x, uso donde dice x, r coseno, y donde dice y, r seno de teta, que es r y que es teta, son las coordenadas polares del mismo punto. Entonces, en buenas cuentas, ¿cómo se pasan las derivadas de una función en cartesianas a las derivadas de, en estricto rigor, como que la f y la g son la misma cosa, ¿se fijan? Por ejemplo, si están en física, están pensando que f representa una temperatura en un punto, que yo ese punto lo escriba en cartesianas o que lo escriba en polares, es el mismo punto. Es la misma temperatura. O sea, g y f es la misma cosa, significa ambas temperaturas, pero son dos fórmulas distintas. Dos fórmulas distintas. Una que dice que la variable son x, y, y otra que dice que las variables son r y teta. Por ejemplo, si la temperatura... Un ejemplo muy sencillo, si la función f de x, y fuese la función x, ¿qué significaría eso? ¿Cuáles son las curvas, las curvas de nivel? ¿Dónde la función f es constante? Cuando x es constante. ¿Y qué significa x constante? Rectas verticales. Rectas verticales, en la recta vertical x igual 0, la temperatura vale 0, en x igual 1, la temperatura vale 1, etc. Uno entiende esa función, dice, si es un plano, uno dice, la temperatura crece hacia el este, eso es, hacia hasta el este, entonces temperatura que, bueno, muy elemental. Pero esa misma función temperatura la pueden describir en polares, y si escriben esa función en polares, entonces pueden decir, miren, mi función g, que depende de r y teta, es la función r coseno de teta. Que como función no es la misma, no es lo mismo la función identidad que la función r coseno de teta, son funciones diferentes. Si se preguntan cómo varía eso en términos de r, cómo varía eso en términos de teta, bueno, son cosas bien distintas. Pero, ¿cuál es la curva de nivel de la g? Son los puntos donde r coseno de teta igual constante. Y como uno entiende que r coseno de teta es la proyección horizontal de un punto en polares, nuevamente las curvas de nivel son las rectas verticales. Lo que pasa es que las rectas verticales en polares se escriben de una forma distinta que en cartesianas. En cartesianas se escriben x igual constante y en polares se escriben r por coseno de teta igual constante. Pero es moralmente la misma, significa físicamente lo mismo, escrito en términos de variables diferentes. Ahora, obviamente que si esa fuese la temperatura, entre las cartesianas y las polares prefiero las cartesianas, como que la fórmula es más sencilla, pero existen muchos problemas en física donde los resultados son otras cosas, y a veces, por ejemplo, es posible que el resultado de un problema sea g de r teta igual r. ¿Qué significa en ese caso? ¿Cuáles son las curvas de nivel? Cuando esa g es constante. En circunferencias de radio, ¿cierto? La constante es el radio, y escrito en términos de f de x, y, esta es la misma función f de x igual raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿La ven? ¿Cierto? Entonces, bueno, a veces una expresión física es mejor escribirla en coordenadas cartesianas, otras veces es mejor escribirla en coordenadas polares, y de hecho no son los únicos sistemas de coordenadas. Ustedes saben que en R3 existen las coordenadas, las cilíndricas y las esféricas, y también existen en R2 las, bicilíndricas, las existen las coordenadas polares tienen sus constantes, r igual constante son círculos, y teta igual constante son rectas que salen del origen. Hay otras donde las funciones constantes son elipses, son hipérbolas, ahí hay de todo tipo. O sea, coordenadas existen para distintos problemas en física, las que ustedes quieran. Esta es un ejercicio de cambio de coordenadas cartesianas a polares. ¿Y qué me interesa? No me interesa, bueno, el gradiente me podría interesar, pero no me interesa tanto el gradiente, me interesan más bien las segundas derivadas, porque ahí es donde uno comienza a enredarse con la fórmula regla de la cadena, y en particular me va a interesar una cosa que se llama laplaciano, que en cartesianas es la segunda derivada de f con respecto a x2 más la segunda derivada de f con respecto a y2. Esa cosa tiene importancia en física, se llama laplaciano de la función f en coordenadas cartesianas, y una de las cosas que está detrás de este ejercicio es saber cómo se determina el laplaciano de un campo
Aquí en realidad cuando uno tiene distintas fórmulas para lo mismo, ya no habla de la función f, ya no habla de la función g, sino que habla del campo escalar que está detrás de la función f y detrás de la función g, que es el mismo, ¿se fijan? La misma función escrita en coordenadas polares o en coordenadas cartesianas, pero cómo se escribe el laplaciano de ese campo cuando yo tengo las fórmulas en términos de la variable r y θ. Entonces, ¿cuánto valen las segundas derivadas? Por eso es un ejercicio bien simpático. ¿Ya? ¿Lo hacemos? Lo hacemos. Creo que la primera etapa ya la tienen lista. Mientras yo borraba la pizarra, les dije, pueden comenzar, que es calcular las primeras derivadas, ¿cierto? Calcular la primera derivada. ¿Calcularon esa de g de r? Esa creo que es bastante sencilla, ¿cierto? Porque de g de r, ¿cuánto vale? Simplemente uno dice, tengo que derivar acá arriba. La función f depende de x e y. Esa es la x, esa es la y. ¿Cómo se deriva todo eso con respecto a r? Ayúdenme ustedes, recuérdenme. Derivo la f con respecto a quién primero? A la x, y eso lo multiplico por la derivada del r coseno de θ con respecto a r. Después derivo la f con respecto a la y, y eso lo multiplico por la derivada del r seno de θ con respecto a r. Entonces, ¿qué queda como resultado? Bueno, quedan las derivadas de f de r, de f de x. ¿En qué punto? Ah, eso es importante. Cuando calculo la derivada con respecto de f con respecto a x, ¿en qué punto evalúo esa derivada? En el punto de coordenadas r coseno de θ, r seno de θ. Lo voy a poner la primera vez. Después uno esconde esas variables porque las fórmulas empiezan a ser muy grandes. Ahora, hay que recordar siempre que eso va así. Y eso está multiplicado por, esa es la primera, derivo con respecto a x dígame en cuánto queda, por coseno de θ. Simplemente estoy derivando con respecto a r, así que por coseno de θ. Después más, derivo la f con respecto a y. Y esa derivada que valdrá lo que vale, donde la evalúo en r coseno de θ, r seno de θ, r coseno de θ, r seno de θ. Y eso lo multiplico por la derivada de la variable y con respecto a r, que vale seno de θ. Perfecto, ya. Esa primera etapa es la primera derivada sencilla. La interesante es cómo se calcula la segunda derivada de la misma función g con respecto a r2. Es decir, vuelvo a derivar eso de arriba con respecto a r. Y cuando vuelvo a derivar, allí empiezan a aparecer cosas simpáticas. Porque, primero, hay que derivar todo lo de arriba con respecto a r. La expresión de arriba es una suma. Así que, claramente, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Hay unos factores que son coseno de θ y seno de θ en cada uno de los sumandos. Como estoy derivando con respecto a r y θ son variables independientes, la derivada de ese coseno de θ y la derivada de ese seno de θ valen 0, es decir, esas se consideran como constantes en todo el cálculo. ¿Qué es lo único que hay que derivar? Hay que derivar esta cosa, pero ¿con respecto a quién? La derivada que queremos hacer es con respecto a r. Entonces aquí vuelve a aparecer una composición. Esta función de f de x es una nueva función en cartesianas. Recuerden que la función f estaba descrita en cartesianas. Como la función f dependía de x e y, lo voy a escribir aquí, obviamente es derivable. Sus derivadas de f a de x es una función que en cartesianas depende de x e y. Esa es la función que hay que derivar y esa función es la que aquí aparece compuesta con el cambio de variables. ¿Se fijan? Acá está la función de f de y, que es una función definida en cartesianas, de f de y. Eso en el punto x, y. Es una función que depende de x, y, pero aquí está compuesta. Por eso es importante recordar dónde se evalúan esas derivadas. Se evalúan en la composición. ¿Cómo se deriva eso? Bueno, si ustedes miran mejor, esta función de aquí, esta función, tal cual, es moralmente equivalente a la función de allá arriba. La única diferencia es que en lugar de tratarse de f de r coseno, r de seno, se trata de la función de f de x. Entonces, ¿cómo se deriva? Igual que cómo derivaron la f. ¿Y cómo derivaron la f? Bueno, aquí estaba cómo se derivó la f. ¿Cómo se derivó la f evaluada en r cosenos? Dijeron, esa función f, la derivo primero con respecto a x, multiplico por coseno, la derivo con respecto a y y multiplico por seno. Esta fórmula completa que está aquí, usted la puede mirar como la derivación de una función de dos variables, donde la primera fue reemplazada en r coseno y la segunda en r seno. Aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que derivar una función de dos variables, donde la primera variable está compuesta con la función r coseno y la segunda con r seno. ¿Cómo se deriva todo esto? Esta de aquí genera en su derivada dos términos. La derivada con respecto a x por coseno más la derivada con respecto a y por seno. ¿La ven?
Ya, entonces eso genera dos términos. Es decir, aquí en mi segunda derivada, miren, antes de derivar quiero que entiendan el esquema. Va a quedar aquí una cosa con ¿cuántos términos? Dos términos. La derivada de eso va a tener un dA de x por algo, un dA de y por algo, y eso va a estar multiplicado por coseno de teta. Porque el coseno de teta estaba. Y después vamos a decir, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Es decir, va a venir un segundo sumando que va a ser ¿qué cosa? ¿A quién hay que derivar ahora? Que también va a tener dos términos. Al de f de y, que depende de x e y, pero hay una composición. Entonces hay que hacer una derivada igual que la anterior y eso multiplicarlo por seno de teta. Ya, ¿cuál es la derivada? Vamos, ¿entendieron? Ya, ¿cómo se deriva el de f de x con respecto a r? Estamos derivando con respecto a r. Entonces, dos términos. ¿Cuál es el primero? ¿Qué tengo que hacer con este de f de x en el primer sumando? Aquí, derivarlo con respecto a quién? A x. ¿Cómo se llama eso? Se llama de 2f a de x2. ¿Dónde hay que evaluar esa segunda derivada? En el punto r coseno de teta, seno de teta. Y eso hay que multiplicarla por la derivada del argumento que vale coseno de teta. ¿Se fijan que es la misma fórmula de arriba que ahora está aquí dentro de paréntesis? Bueno, no la misma, análoga. ¿En qué cambió? En que arriba estábamos derivando la f y aquí ¿a qué estamos derivando aquí? Al de f de x. Y cuando lo volví a derivar quedó de f de x2. Y ahora ese de f de x con respecto a qué lo derivo? A y. ¿Cómo se llama eso? De f a de x a de y. ¿En qué orden? Me da lo mismo. Me da lo mismo. Porque hemos demostrado el teorema que dice que si las derivadas cruzadas son continuas, entonces en cualquier orden son iguales. Y esa cosa uno la empieza a usar desde siempre. O sea, ya no me preocupo cuál es la que derivo primero, cuál es la que derivo después, si eso va a la derecha, va a la izquierda. Las escribo en el orden que se me ocurra y nuevamente el que prefiero se me ocurre es el orden alfabético. X, Y. ¿Qué les parece? Sí, ya de segunda derivada. ¿Dónde se evalúa eso? Bueno, eso se evalúa en R coseno R seno de teta. Lo voy a dejar así porque ya lo sabemos. Y eso va multiplicado por ¿cuánto? Sigo aquí. Multiplicado por, ayúdenme. Seno de teta. ¿Lo vieron? Perfecto. Ya, ¿entendieron lo que hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer en la otra cajita? ¿Derivar a quién ahora? No se me queden trancados porque después cuando llegue el control y la prueba van a ver cosas así, van a decir, ¿qué hago? Y ahí empiezan a hacer todo. Normalmente cuando hay controles, esta primera línea la hacen todos, pero esta segunda línea la hacen pocos. O sea, bueno, la hacen muchos, pero mal. ¿Quiénes la hacen bien? Hasta aquí nadie se equivoca. Y esto es lo que habían aprendido hasta la semana pasada. Pero como ahora tenemos derivadas de orden superior, hay que calcular la otra derivada y en esta otra derivada es donde realmente empiezan a aparecer los grandes problemas. Entonces, hagámoslo bien juntos para que no tengan dificultades más adelante. Bueno, probablemente muchos igual van a tener dificultades, así que tienen que practicar. Hay más ejercicios más adelante. Pero al menos tienen uno de base. ¿Qué tengo que hacer ahora? Aquí en esta cajita, ¿derivar a quién? A esta función con respecto a su variable x y con respecto a su variable y, y cuando derive con respecto a x multiplico por coseno, cuando derive con respecto a y multiplico por seno. Entonces miren, si quieren le voy a poner aquí coseno de teta, seno de teta, solo para que vean el esquema. ¿Se fijan? Lo estoy escribiendo al revés ahora. ¿Por qué por coseno por seno? Porque son las derivadas del argumento. Ya, el coseno de teta multiplicado por qué cosa. ¿Qué tengo que hacer? Derivar esa cosa con respecto a quién. A x o a y. A x, así que queda de x de y, porque ya era una derivada con respecto a y. Cuando la derivada con respecto a y la derivo con respecto a x, obtengo la segunda derivada de la f. ¿Evaluada en qué punto? Evaluada en el punto de ahí adentro, que no voy a repetir. Ahora, normalmente el punto de evaluación uno no lo repite mientras no haya que calcular otra derivada. Si me preguntaran cuánto vale la tercera derivada de g con respecto a R3, ahí tendría que preocuparme de que aquí nuevamente hay que aplicar regla de la cadena. O sea, este de aquí genera dos términos, uno con coseno, otro con seno. Este genera dos términos con seno. Ese genera dos términos con seno, etc. Y empieza a crecer la expresión como un arbolito gigante. Ya, afortunadamente me preguntan solamente hasta la segunda. Entonces ahí ya me detengo con mi arbolito y digo que eso va así. Y después el que me está faltando, ¿cuál me está faltando? Esa derivada con respecto a quién. A y, segunda derivada de f con respecto a y dos veces en el punto que corresponde. Ya, ahí tienen la fórmula. Si quieren, simplifiquemos, escribamos eso en una línea, o lo más condensado posible para poder hacer después calculitos extras. Las derivadas con respecto a x, miren, está la segunda derivada de f con respecto a x2, y esa multiplicada por, ¿cierto? Entonces evalúan su argumento, y esa multiplicada por coseno cuadrado de teta. Veo la segunda derivada de f con respecto a y,
2 en el punto que corresponde y esa multiplicada por seno cuadrado. ¿Dónde están mirando? ¿Dónde están mirando? ¿Dónde están mirando? Veo la segunda derivada con respecto a x2 y veo la segunda derivada con respecto a y2. Esas son las más importantes. Esas son las más importantes. Porque de hecho, ya me contaron que lo que interesa en todo esto es calcular esa cosa que se llama el Laplaciano, que puse ahí arriba. Entonces, segundas derivadas. Ya, aquí entonces, veo la segunda derivada con respecto a y2 y esa multiplicada por seno cuadrado de teta. Más, y queda sobrando una derivada cruzada. De hecho, las derivadas cruzadas creo que están multiplicadas por lo mismo. Por seno coseno y acá abajo por seno coseno. Y como son iguales, entonces queda 2 veces la derivada cruzada de 2f a de x de y en el punto que corresponde multiplicada por seno de teta coseno de teta. Ya, ¿qué les parece? Primera derivada bien calculada, la voy a embarcar. Le voy a poner segunda derivada de g con respecto a R2. Ahí la tengo. Perfecto. Ya, ¿entendieron eso? ¿Está claro? ¿Dudas antes de seguir? ¿O están durmiendo? Tú estás apasionado con tu teléfono. Recuerden que los teléfonos estaban prohibidos, ¿se acuerdan? Prohibidos so pena de que les voy a decir que están prohibidos. Para que se concentren. Ya, ¿no hay dudas? ¿Está todo claro? ¿Evidente? ¿Qué van a decir? ¿Es evidente? ¿Trivial? ¿Lo pueden hacer ustedes? Hasta ahí sí. Ahora, yo les puedo garantizar, de acuerdo a la experiencia, que la primera pizarra la hacen todos. La segunda pizarra, digamos que un poco menos en los controles. Ahora, la que sigue se parece a la primera pizarra, porque vamos a nuevamente calcular la primera derivada. Pero ya en esa empiezan a haber dificultades. Así que cuando derivemos con respecto a teta, por eso les pregunto primero si con respecto a r la cosa está buena. La hago en la página siguiente para que quede todo bien claro. Ya, calculemos de g a d teta. Vuelvo a la fórmula de arriba. ¿Ven la fórmula de arriba? Pizarra 1. La g es f de xy, donde la x dice r coseno, r sena. ¿Cómo se calcula esa derivada con respecto a teta? Uso regla de la cadena. ¿Qué hago? Suma de dos términos. ¿Cuál es el primero? Ya, de f de x. ¿En qué punto? R coseno, R seno. Ahora, una de las cosas que se les olvida para que... ahí ya me equivoqué totalmente, ¿se fijan? No es en R seno, es en R... por ponerme a hablar en el camino. Ya, afortunadamente cuando dan controles no pueden hablar, ¿eso es? Así que ahí no se equivocan. Ya, pero una cosa que tengan presente, para pasar de la primera a la segunda derivada, cuando escriban esa primera derivada, pongan en qué punto se evalúa esa derivada. Porque así va a ser más fácil volver a derivar. Y solamente escondan el punto, noten que aquí lo escondí. Está escondido. Ahí está escondido, aquí está escondido, está escondido. Todos sabemos qué significa. Si uno vuelve hacia arriba es eso, pero lo escondo. Cuando uno lo esconde antes de derivar, se equivoca al derivar. Porque se le olvida que hay una cadena. Se le olvida que hay dos términos, una derivada con respecto a x, una derivada con respecto a y. Entonces, escriba eso. Ya, vamos. Derivamos la f con respecto a x. Y eso hay que multiplicarlo por la derivada de la x con respecto a teta, que ya no es coseno de teta, que es ahora menos r seno de teta, ¿cierto? Menos r seno de teta. Así que lo pongo aquí multiplicado por menos r seno de teta. Ya, ahí está. Esa es mi fórmula de derivación con respecto a teta. Después, más la derivada de f con respecto a y. ¿En qué punto? Insisto con lo mismo, ¿cierto? R coseno de teta, r seno de teta, multiplicado por la derivada del argumento con respecto a teta, que es r coseno de teta, r coseno de teta, r coseno de teta. Esto lo pueden mirar como su fórmula que sabe derivar. ¿Qué es lo que hace esta fórmula gigante? Esta fórmula gigante sabe derivar una función de dos variables con respecto a teta. Tiene dos términos porque hay que aplicar regla a la cadena dos veces. ¿Por qué es importante? Porque ahora cuando calculemos la segunda derivada de g con respecto a teta, ¿qué vamos a tener que derivar? Vamos viendo, antes de hacerlo, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero es una suma. ¿Qué hago con la derivada de la suma? Suma de las derivadas. Vamos con la derivada de la primera. Entonces voy a decir, hay que calcularse una derivada y después hay que sumarle otra cosa. Ahí puse la suma. Después, vamos con el primer sumando. ¿Qué veo aquí? Un producto donde ahora los dos factores dependen de teta. Por lo tanto, la derivada de ese producto se calcula como la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Así que tengo que hacer dos cosas. Ahora, para derivar el primero,
Aplico mi fórmula de derivación. Esa derivada del primero, ¿cuántos términos va a tener? Va a ser una suma, porque hay que derivar con respecto a x, con respecto a y. La derivada con respecto a x, a ver, recuérdeme, cuando derivo con respecto a x voy a multiplicar por ¿cuánto? Menos r seno de teta. Más, cuando derive con respecto a y, voy a multiplicar por ¿cuánto? Por r coseno. Coseno, hay que derivar. Ya, así que esa cosa la voy a escribir aquí. Ahí, eso, más eso, y es, bueno, un poquito más tal vez, eso se multiplica por menos r seno de teta. Ya eso le tengo que sumar el df de x en el punto que ya voy a esconder, multiplicado por ahora la derivada de esto con respecto a teta. Ahora, eso lo dejo constante, derivo esto, y esta derivada con respecto a teta vale menos r coseno de teta. Ahí está. ¿Lo ven? Ya, ahí que hemos derivado. Bueno, salvo que falta completar las cajitas, hemos escrito lo que corresponde a la derivada del primer sumando. Vamos con el segundo sumando para que vamos pensando en esto de a poco. Entonces, aquí en el segundo sumando, nuevamente un producto. ¿Qué hay que hacer primero? Derivo eso. ¿Cómo se deriva eso? Composición. Así que como es composición, una suma gigante. Esa composición derivada se multiplica por r coseno de teta. Y después se le suma la derivada con respecto a y en el punto aquel, multiplicado ahora por la derivada de esto, que es menos r seno de teta. Ahí tienen, ya. Entonces, lo único que falta es completar las cajitas. ¿Qué les parece? ¿Entienden el esquema? Suma, la derivada de la suma, suma de las derivadas. Primera línea, derivada de ese sumando. Segunda línea, derivada de este sumando. En la primera línea, ¿por qué hay una suma? Se me olvidó. Porque había un producto. Entonces deriva el primero por el segundo más el primero por la derivada de la segunda. Aquí está el primero por la derivada de la segunda. Solamente falta calculársela la derivada del primer término. ¿Con respecto a qué variable? A teta, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale esa derivada con respecto a teta? Ya vamos. Primero derivo con respecto a x. Eso es de 2f a de x2 en el punto correspondiente. Y eso se multiplica por menos r seno de teta. Menos r seno de teta. Después vuelvo sobre mi expresión y ahora derivo esa expresión con respecto a ¿cuál variable? La y. ¿Cómo se llama eso? Segunda derivada de f con respecto a x y a y. Derivada cruzada. ¿Evaluada dónde? En el punto. ¿Por qué el punto lo estoy escondiendo? Porque no voy a derivar de nuevo. Ahora, ese punto obviamente en el resultado final hay que ponerlo, ¿cierto? Pero para efectos prácticos, si yo lo escondo, no me van a bajar puntaje por eso. Lo que hay que tener cuidado es no esconderlo antes de tiempo para que no me equivoque en la derivación. ¿Ya? Entonces ahora, ¿cuánto vale esa derivada multiplicada por cuánto? Derivo con respecto a y y multiplico por r coseno de teta. R coseno de teta. Ya, ahí está. Ya, entonces miren la de abajo, digo que es análoga, así que miren, simplemente voy a hacer esto. ¿Qué les parece? ¿No es siempre lo mismo multiplicar por menos r seno de teta y por r coseno de teta? ¿Se fijan que siempre la fórmula? O sea, estos factores que aparecen aquí, apareció ahí, va a aparecer ahí. Este factor de aquí apareció allá, va a aparecer acá. ¿Cuánto aparecen? Cuando derivo esta función que depende de dos variables. Donde las dos variables son r coseno y r seno. Entonces aquí estoy derivando esta, la derivada del argumento menos r seno, la derivada del argumento r coseno. Ya las puse. Y lo que hay que poner es que el primero es cuando derivo esta cosa con respecto a x. Así que queda una derivada cruzada. Segunda derivada de f con respecto a x y a y. En el punto que corresponde. Y después esta función la derivo con respecto a y, es decir, queda aquí una segunda derivada con respecto a ¿quién? Segunda derivada de f con respecto a y dos veces, evaluado en el punto que corresponde. Ya, creo que ahí está mi fórmula completa. ¿La podemos ordenar un poquito? Creo que sí, creo que podemos poner aquí una igualdad. Los de f de x, de 2f a de x2, ¿por cuánto quedan esos? ¿Cierto? Que se junta con el de afuera, el seno con seno queda seno, el menos con menos queda más, r cuadrado queda r cuadrado, seno cuadrado de teta. R cuadrado, seno cuadrado de teta. ¿Con quién se empieza a hacer ojitos ese término? De lo que ya hemos calculado en la pizarra previa. Con el coseno cuadrado. ¿Lo ven? Pero este tiene un r cuadrado que le sobra. Entonces a lo mejor lo que hay que hacer en la fórmula de allá es multiplicar por r cuadrado para poder sumar. ¿Y que quede seno cuadrado más coseno cuadrado?
igual a 1. Bien, ese término está bien simpático. Después viene la segunda derivada con respecto a y, más segunda derivada de f con respecto a y dos veces. Esa está en el punto evaluada por, multiplicada por r cuadrado, ¿cierto? Coseno cuadrado. R cuadrado, coseno cuadrado. Perfecto. Después, ¿hay segundas derivadas cruzadas? Con respecto a x y con respecto a y. ¿Cuántas? Arriba, ¿con qué signo? La de arriba, la primera línea. Menos r cuadrado seno coseno. Y la de abajo, si es con más, se fueron. ¿Con cuánto quedan las de abajo? También con menos. Menos r cuadrado seno coseno. O sea, es menos 2. Menos, bueno, esto de aquí. Menos, ¿cierto? Le voy a poner aquí 2 afuera. Y queda r cuadrado seno de teta coseno de teta. ¿Y con quién se asociita esa? Ah, ¿se parecen a la de allá o no? ¿Cierto? Si ya multiplico por r cuadrado y hago la suma, se fijan que ese seno cuadrado se va a juntar con coseno cuadrado. Ese coseno cuadrado se va a juntar con seno cuadrado. Y este de aquí se va a juntar con... Pero como hay un signo menos y hay un signo más, esos dos se van a simplificar. Pero no hemos terminado. Falta un término parásito que está quedando. ¿Qué está quedando? Esa derivada de f de x por r coseno, de f de y por r seno. Ah, ¿qué hago con esa? Bueno, ese de f de r, voy a sacar la r fuera. Y creo que puedo sacar un signo menos fuera. Menos r factor de una sumita. ¿Qué sumita queda? Queda la sumita de f de x por coseno más de f de y por seno. Ya, ¿con quién se asoció César? df, es una derivada de primer orden, donde el df de x está por coseno. Bueno, ahí arriba hay un df de x, pero el de arriba está por seno. No, ese no me gusta. Uno que esté por coseno. El de g de r. ¿Lo ven? El de g de r. Entonces, para que todo se simplifique, lo que hay que hacer... Ahí están calculadas las derivadas. Entonces, esta de aquí la vamos a multiplicar por r cuadrado. Y vamos a sumar. Entonces, si sumamos, ya sabemos que se combinan bien los términos de segundo orden. Pero me queda sobrando ese menos r por esa cosa. Y esa la voy a combinar ¿con cuál? ¿Con el de g de r? ¿Con el de g de r? ¿Ven ahí un df de x por coseno más df de y por seno? ¿Será eso? Sí, eso es de g de r. Pero ese es de g de r multiplicado por menos r. Ya, entonces multiplicamos por r cuadrado, sumamos y a eso lo cambiamos. ¿Qué queda? Queda, sumando, r cuadrado de 2g a d r2 más de 2g a de teta 2 igual. Ya, ¿qué queda al lado derecho? Ya, ¿qué pasa con el de 2f de x2? Queda multiplicado por ¿cuánto? El r cuadrado que está aquí queda, y allá multipliqué por r cuadrado, así que queda otro r cuadrado. Es decir, queda r cuadrado de 2f a de x2. Así tal cual, evaluar el punto que corresponde. ¿Sí? ¿Y coseno cuadrado más seno cuadrado? 1. Ya, después con df de y. ¿Cuánto quedó el df de y? Coseno cuadrado más seno cuadrado, digo 1. Quedó un r cuadrado, allá también un r cuadrado, o sea, más r cuadrado de 2f a de y2 en el punto que corresponde. Bien, porque esa cosa tiene nombre. Esa cosa se llama r cuadrado multiplicado por... Ven ahí, r cuadrado, factor común. Multiplicado por el coso que dije arriba que se llamaba laplaciano. Ah, es un nombre, se llama laplaciano, suma de las segundas derivadas de la f original. O sea, uno podría decir, aquí tengo una fórmula. Esta es la fórmula del laplaciano en coordenadas polares. Porque ahí está el laplaciano, pero me falta un término. ¿Qué término está faltando? O sea, las segundas derivadas se cancelaron. La cruzada se simplificó, así que esa se muere. Pero queda sobreviviendo esta de aquí del lado derecho, que era menos r por, y toda esta cosa, ¿quién era? De g a de r, de g a de r. Ya, entonces ahora puedo decir, paso el r multiplicando, dividiendo, y queda aquí el famoso laplaciano de f, que es segunda derivada con respecto a x más segunda derivada con respecto a y, vale exactamente lo que está ahí dividido por r, y este pasa sumando. Así que queda de 2g a de r2, ¿se fijan? Dividí por r cuadrado. Después, lo paso sumando del otro lado y divido por r cuadrado. Así que queda más 1 partido por r de g a de r.
Y este último queda dividido por r cuadrado, simplemente más 1 partido por r cuadrado de 2g a de teta 2. Ya, así se calcula el famoso laplaciano de una función. Ahora, piensen que la función puede ser f o puede ser g, dependiendo cuál es el punto de vista. Si es en cartesianas, las derivadas con respecto a x y a y. Pero si está en polares, no son simplemente las derivadas con respecto a r y con respecto a teta. No, la derivada, esta de aquí se parece. ¿Se fijan que esta de aquí es como la misma de 2f a de x2? Porque este laplaciano, no recuerden, no olviden que era de 2f a de x2 más de 2f a de y2. ¿Será difícil olvidar eso? Las variables son x y, hay que derivar 2 veces con respecto a x, 2 veces con respecto a y, sumar. Ya, esa cuestión es más o menos fácil. Si fuera en R3, se habría que derivar con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. Y en R4 con respecto a, no sé, todas las variables solamente 2 veces. Pero cuando esa función usted la escribe en cartesianas, este primer término se parece. Segunda derivada con respecto a r. Este de aquí se parece. Segunda derivada con respecto a teta. Ahí están las dos variables, r y teta. Pero la variable teta tiene algo especial. ¿Qué tiene la variable teta especial? ¿Por qué tiene un r cuadrado? Piensen un poquito en física. Porque las derivadas tienen dimensiones en física. Cuando uno calcula una derivada, ¿cuál es la dimensión de una derivada? Cuando uno calcula un df, hay que pensar en que df de x, por ejemplo. ¿Se acuerdan que eso es un límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, y menos f de x, y dividido por h? Eso es. Ya, ¿cuáles son las dimensiones? Entonces digamos que la f mide, no sé, ¿qué mide la f? La f mide algo, ya, mide algo ¿en qué? En kilos, en newton, ya, en newton, no sé, algo, mide una fuerza, ya, tiene f de fuerza. Pero la x, en estas cosas, cuando hay cartesianas y uno quiere ver la diferencia entre las cartesianas y las polares, la idea es que la x se mide en metros. Entonces, la f se mide en newton, la f se mide en newton, la resta de f se mide en newton. Entonces, pero como eso está dividido por h y el h se mide en metros, entonces las dimensiones de esta cosa, las dimensiones son newton por metro. Newton por metro. Y si usted calcula una segunda derivada, ¿se dan cuenta? O sea, la f se medía en newton y cuando derivo, el resultado se mide en newton partido por metro. Y si calculo una segunda derivada, ¿en qué dimensiones se va a medir eso? ¿Cuál van a ser las dimensiones de eso? Las dimensiones de eso van a ser newton partido por metro cuadrado. ¿Por qué metro cuadrado? Porque en la definición de derivada hay que dividir por h la primera vez y la segunda derivada hay que volver a dividir por h, entonces al final se divide por h 2 veces. Y como el h se mide en metros, queda newton partido por metros cuadrados. Pero cuando usted le aplica eso a la variable teta, y usted calcula una derivada con respecto a teta, ¿qué significa una derivada con respecto a teta? A ver, ¿qué significa un de g a de teta? Significa límite, ¿cuándo? ¿Qué tengo que calcular? G de r, teta más delta teta. Menos G de R, teta, partido por delta teta. ¿Por cuánto? ¿Qué es la variación ahora cuando delta teta tiende a 0? Entonces, cuando derivo con respecto a teta, teta es un ángulo. ¿Y qué dimensiones tienen los ángulos? En principio, radianes, pero los radianes significan sin dimensiones. Entonces, cuando uno deriva con respecto a teta, ¿cuál es la dimensión del resultado? Esta cosa tiene dimensiones. La G, como era igual que la F, tiene las unidades de Newton. Pero al dividir por ángulos, el resultado queda en Newton. Y cuando calculo una segunda derivada, ¿cuáles son las dimensiones de la segunda derivada de G con respecto a teta 2? Siguen siendo los mismos Newton. Entonces, fíjense aquí, estas derivadas son newton partido por metro cuadrado. Newton partido por metro cuadrado, perfecto. El laplaciano se mide en esas dimensiones. Aquí tengo newton partido por metro cuadrado porque la R se mide en metros cuadrados, ahí en la segunda derivada. Pero aquí al derivar con respecto a teta, esas derivadas sigue siendo newton. ¿De dónde salen los metros cuadrados? Factor de corrección. ¿Se fijan? Ahí está el R. Y después, esta de aquí, ¿en qué unidades se mide esa? De G a de R. Newton partido por metros, como que no calzan las dimensiones. Pero, ¿quién arregla las dimensiones? El 1 partido por R que está afuera. Cuidado, en polares no es simplemente, uno podría pensar, segunda derivada de G con respecto a R2 más segunda derivada de G con respecto a teta 2. Eso podría pensarse en un mundo matemático abstracto. ¿Ya? Pero si ustedes lo piensan en un mundo un poquito más aplicado, en realidad esta suma no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido?
estoy mezclando cosas de distinta dimensión, de distinto origen. Entonces, justamente la matemática se adapta, o sea, esta matemática es muy aplicada. Así que aparecen estos factores de corrección R cuadrado y R. Bien, ese es el laplaciano. Ahora, si quieren una formulita más compacta, les puedo escribir aquí una formulita más compacta, pero ya eso simplemente como para que recuperar fórmulas del libro, porque en el libro uno puede buscar. Busquen ustedes, después cuando tengan acceso a internet, busquen laplaciano en polares. A ver qué les aparece. Entonces les van a decir que el laplaciano en polares todo el mundo sabe que se calcula así. Pero no va a aparecer esa fórmula, porque la gente cuando trabaja en polares es muy astuta. Entonces estos dos términos los escribe en uno solo. En realidad este 1 partido por R lo escriben como denominador común. Y cuando lo escriben como denominador común, creo que echa a perder las cosas, ¿o no? Este tenía partido por R y ese no tenía partido por R. Entonces, ¿cómo lo arreglo? El famoso Nikita Nipone. R por eso. Y cuando ven el R por segunda derivada más primera derivada, esto que está acá arriba es la derivada de un producto. Donde aquí, ese 1 que está ahí es la derivada del R. Y aquí el R está solito. Aquí el R está multiplicado por una derivada y aquí está la derivada del R multiplicada por una función sin derivar. ¿Ven la derivada? ¿De qué producto es eso? ¿Qué producto es ese? Entonces, 1 partido por R por la derivada con respecto a R, ¿cierto? Hay que mirar la pura R como variable. ¿De quién? ¿Será esto R por dg de R? A ver, aplíquenle las reglas. ¿Cuál sería la derivada con respecto a R de R por dg de R? ¿No sería primero la derivada del R que vale 1 por dg de R? Más R por la segunda derivada de g con respecto a R, entonces estos dos términos se suelen escribir así, y claro, esta es la fórmula del libro. Tiene un pequeño problemilla. ¿Qué pequeño problemilla tiene las coordenadas polares para esta cosa llamada laplaciano? Que R no puede ser, ¿lo ven ahí? Denominador 0. Hay una cosa extraña en el origen. Entonces, claro, cuando uno se acerca, lo que pasa es que cuando se acercan al origen, ustedes en el origen en polares, para R igual a 0, todos los ángulos generan el mismo punto. Entonces ahí la función queda un poquito sobredeterminada y por esa razón la fórmula del laplaciano normalmente se utiliza para todo R distinto de 0. Esta de aquí es para todo R mayor estricto que 0. Ya, en las polares normalmente el R es mayor o igual que 0, el 0 no corre. Ahí está, fórmula de segunda derivada. ¿Qué les parece? ¿Son capaces de hacerlo? Ya, entonces busquen ahora ejercicios. ¿Buscaron en internet laplaciano en polares? Busquen ahora laplaciano en esféricas. Y digan, yo voy a demostrar la fórmula del laplaciano en esféricas. Donde ahí está x, y, z, y el x, ¿cuánto vale el x en esféricas? Es r coseno coseno, el y es r coseno seno, ¿cierto? Y el z es r por coseno. Bueno, ahí lo pueden demostrar ustedes y con esto yo diría que fin de esta parte. Fin de las derivadas de orden superior y fórmulas extrañas que se pueden obtener con ellas. Cuénteme. Aquí en el formulario sale que el laplaciano es como el gradiente al cuadrado. Sale Claro, lo que pasa es que el laplaciano, distintos matemáticos, algunos lo notan así y otros lo notan como así. Ahora, es una notación. Ahora, esta notación, bueno, se las podría explicar algún día, pero claramente el gradiente de f, ¿saben lo que es el gradiente de f? Es un vector. ¿Qué componentes tiene ese vector? Df de x, df de y. Eso es el gradiente. ¿Qué significa el laplaciano qué significa el gradiente de un gradiente? Bueno, ahí gradiente no. Entonces lo que pasa es que cuando uno hace análisis y cálculo vectorial, no solamente existe el gradiente, existe otra cosa que se llama la divergencia de un campo vectorial. La divergencia de un campo vectorial. Y la divergencia es derivar la componente 1 con respecto a x y sumarle la componente 2 con respecto a y. Entonces, cuando aplico esa cosa de cálculo vectorial aquí, son formulitas simplemente. Usted dice, derivo la primera con respecto a x, ¿qué les da? De 2f de x2. Y le sumo la derivada de la segunda componente con respecto a y, y me da el famoso laplaciano.
este lambda al cuadrado al revés, ese gradiente al cuadrado al revés, ese nabla al cuadrado, en realidad es la divergencia del gradiente de f. Esa es la verdadera notación. Y los americanos denotan a la divergencia como nabla.v. Pensando que el vector nabla es el que deriva de a de x, de a de y. Si usted ese vector se lo aplica a un campo escalar, queda el vector de phi de x de phi de y. Pero si se lo aplica a un campo vectorial que tiene componentes v1 y v2, entonces lo que hay que hacer es producto punto. ¿Cuál es la definición de producto punto? ¿Primero por primero más segundo por segundo? Entonces ahí se obtienen las fórmulas de arriba. Ya, pero eso pueden dejarlo para el próximo semestre, donde vamos a jugar con las divergencias, los laplacianos, los ratocionales y más cosas relativas al esquema. Hoy día lo que me interesa es que, bueno, un poco de cultura general de cuáles son esos laplacianos, pero me interesa que ustedes sean capaces de calcular cualquiera de esas cosas, cambios de variables con derivadas de orden superior. ¿Les parece? Entonces hagan ejercicio del estilo sin ponerles nombre. De hecho, podrían ni siquiera haberle puesto laplaciano, haber dicho es una suma simplemente de derivadas, pero esa suma de derivadas conviene calcularla y dar esas fórmulas de allá. Ya, fin del tema. ¿Dudas extras? Cambio de tema. ¿Cuál es el tema que más les gusta de primer año? No, se lo pregunto al revés. ¿Cuál es el que menos les gusta de primer año? ¿Seguro Riemann? ¿Será Riemann? ¿Será Riemann? ¿Cónicas? ¿Serán las cónicas? A ver si vienen. Miren, voy a poner un título aquí. Polinomios NRN. No sé si están pensando lo mismo que yo. A lo mejor sus recuerdos eran demasiado malos y las cosas les gustan tanto que hasta las borraron de la memoria. Ya, ahora díganme, ¿qué es lo que les asusta más de primer año? ¿No? Con polinomios, asociado a la palabra polinomio. ¿O no? ¿Se olvidaron? Ni siquiera se acuerdan. Algo que no existía. ¿Qué es lo que...? Polinomios, en primer año, funciones derivables. Ya, las derivadas son polinomios, las funciones constantes son polinomios, las rectas son polinomios. No, polinomios de orden de grado n. ¿No estaba el famoso polinomio de Taylor? ¿Se acuerdan de esos temas o no? ¿Era parte de los más queridos o de los más odiados? ¿De los más incomprendidos? De los olvidados. O sea, ni siquiera sabían que existía Taylor en el primer año. ¿Eso? Ya, porque de hecho se puede pasar con 4, nadie lo obliga a pasar con 7, ¿cierto? Entonces, ¿cómo baja la nota de 7 a 4? Taylor, una, entonces baja de 7 a 6 y después baja un poquito más, etcétera, ¿cierto? Y al final pasan sin ningún problema. Entonces, miren, lo que tenemos que hacer a continuación es, vamos a ver Taylor, pero lo vamos a ver desde un punto de vista un poquito distinto a cómo se ve en el primer año. De hecho, creo que el apunte de primer año trata de hacer Taylor a la forma en que lo hacemos ahora, pero creo que nadie entiende el apunte. En primer año. O sea, en primer año lo que uno logra más entender es la fórmula de Taylor con su resto, pero de ahí a lo que está todo en el apunte hay una cosa bien bonita de desarrollos limitados y cosas bien especiales que uno se las salta normalmente en clases porque es de lo menos entendido en primer año. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer en NRN. Entonces, antes de hacer Taylor, antes de hacer cosas en NRN, la idea de Taylor es aproximar una función por polinomios. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué es un polinomio en varias variables? Entonces, esa es la primera cosa. ¿Qué son los polinomios? Miren, para hacer la cosa sencilla, hagamos un primer esquema en R2. En R2, donde las variables en R2 son X e Y. Entonces, ¿qué es un polinomio que depende de X e Y? Esa es la pregunta. Y para que sea relativamente sencillo, vamos avanzando del grado 0 al grado 1, al grado 2, al grado 3, etc. ¿Qué es un polinomio de grado 0 en dos variables? Bueno, los polinomios de grado 0 son los más fáciles. En todas las variables da lo mismo, son las constantes. Así que simplemente una constante, donde la constante C sub 0 vive en R, es fija, esa cosa no es más que, ese es un polinomio de grado 0. Ahora, ¿tiene sentido aproximar funciones por polinomios de grado 0? Un poquito así, las funciones continuas, cuando ustedes dicen que f de x se parece a f de x barra.
El f de x barra es una constante. Aproximan una función por una constante. Es mala la aproximación, pero es posible usar polinomios de grado 0. ¿Qué son los polinomios de grado 1? Los polinomios de grado 1 son, primero, polinomios de grado 0, a los cuales hay que sumarles expresiones de grado 1 en las variables x e y. Todo de grado 1. Entonces, ¿qué posibilidades tengo para cosas de grado 1? La x, puedo escribir x a la potencia 1, y la y, puedo escribir y a la potencia 1. Si pienso en todas las posibilidades, en realidad el polinomio crece en 2 grados de libertad adicionales, que son una constante c sub 1 por x más una constante c sub 2 por y. Esa cosa es un polinomio de grado 1 en R2. Noten que es simpático que si usted piensa en álgebra lineal, empieza incluso en espacios vectoriales normados, el espacio vectorial de los polinomios de grado 1 en R2 es un espacio vectorial ¿de qué dimensión? Como las constantes C0, C1 y C2 definen al polinomio, es un espacio vectorial de dimensión 3. ¿Cierto? ¿Cuántas constantes independientes tengo? C0, C1, C2, hasta ahí nomás. ¿Qué son los polinomios de grado 2? Bueno, los polinomios de grado 2 primero parten como polinomios de grado 0 y de grado 1. Entonces voy a poner aquí C sub 0, C sub 1 por X, C sub 2 por Y. Pero le puedo seguir agregando cosas. ¿Qué le puedo seguir agregando? Expresiones de grado 2 en X o en Y o combinadas. Ya, ¿cuáles son esas expresiones en X, en Y o combinadas? La primera que veo es X cuadrado, ¿la ven? Otra que veo es Y cuadrado. ¿Y una combinada? X por Y. Eso es de grado 2. Polinomios de grado 2 significa C sub 3 X cuadrado, C sub 4 X por Y, C sub 5 Y cuadrado. ¿Se fijan? Empiezan a crecer la cantidad de variables. ¿Se parece a R? ¿Cuáles son los polinomios? Los polinomios de grado 0 en R. ¿De qué dimensión es eso? 1, igual que X. Los polinomios de grado 1 en R. ¿De qué dimensión son? 2. Los polinomios de grado 2 en R, ¿de qué dimensión son? 3, después 4, o sea, la cuestión es media trivial en R. ¿Y por qué le asustan tanto, Taylor? Bueno, los polinomios es un cuento distinto, ¿cierto? Pero en R2 empiezan a crecer, noten, dimensión 1, después dimensión, al que tenía 1 le agregan 2, 3, después se agregan estos, dimensión 6. ¿Se imaginan que es un polinomio de grado 3? Es lo mismo que está aquí, C sub 0, C sub 1x, C sub 2y, más C3x cuadrado, más C4xy, más C5y cuadrado. ¿Y qué hay que sumarle? Las cosas cúbicas. ¿Qué cosas cúbicas ven? X al cubo, Y al cubo, son como las sencillas, ¿cierto? Pero las combinadas, X cuadrado por Y y X por Y cuadrado. ¿Y falta alguna otra? No, esas son las 4, son 4, ¿cierto? Entonces C5, C6, C6x al cubo, C7x cuadrado Y, C8 x por Y cuadrado y C9y al cubo. Ya, entonces, ¿ven cómo van creciendo los polinomios cuando voy agregando mayor y mayor grado? ¿Qué van apareciendo? Van apareciendo términos, ¿cierto? De grado 1, de grado 2. Ahora, el polinomio de grado 1 es la suma de los 3 términos. El polinomio de grado 2 es la suma de los 6 términos. El polinomio de grado 3 es la suma de los... ¿Qué dimensión tienen los polinomios de grado 3 en R2? Dimensión 10, ¿cierto? Ahora, ojo que también los polinomios lo usan por ahí en métodos numéricos más avanzados cuando usan elementos finitos para resolver problemas de ingeniería. Y ahí en dimensión 2 hay que tener cuidado con cómo van creciendo los polinomios. Aquí necesitan una base de 6 componentes para resolver un problema con polinomios de grado 2. Si quieren hacer polinomios de grado 3, que muchas veces los métodos numéricos dicen hay que ser más preciso, hay que usar polinomios de grado 3, en ese caso necesitan programar una base, es un espacio vectorial, ¿de qué dimensión? 10 elementos tiene la base. Ahora, los elementos de la base típicamente no son el 1, X y el Y, sino que son elementos más ad hoc al problema de ingeniería que están resolviendo. Pero al menos tengan una noción de que las dimensiones no son tan directas como en R, ¿cierto? En R era muy fácil, voy agregando un término más. Agrego el X al cubo, agrego el X a la cuarta, agrego el X a la quinta, o qué cosa más sencilla. Aquí cuando agrego más y más potencia empiezan a aparecer una colección de términos. Si quieren pasar al grado... de hecho hasta podrían contar cuántos términos son de grado 2. Ahí están, cuéntelos. 3, ¿cuántos son de grado 3?
¿Los ven? ¿Cuántos serán los de grado 5? ¿Y cómo los cuentan? En realidad, para hacer la cuenta, lo que hay que hacer es contar estos factorcitos. Estos de aquí son los famosos monomios de grado 1. Monomios de grado 1. Este es un monomio de grado 2. Este es un monomio de grado 2. Monomio de grado... Entonces lo que hay que preguntarse son, ¿cuáles son los monomios de grado 1? ¿Cuáles son los monomios de grado 2? ¿Cuáles son los monomios de grado 3? ¿Cuáles son los monomios en general? Entonces, ¿cuáles son esos monomios? Monomios es un solo término. ¿Qué son los polinomios? Suma de todos los monomios por constantes. Polinomios, monomios. ¿Entienden la idea de monógamo y polígamo? Eso creo que les llega más cerca, ¿o no? ¿Entienden? Mono y poli. Bueno, esos inicios de palabras, los polinomios y los monomios. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería un monomio? Entonces voy a poner aquí algunos monomios. Monomios. Entonces, esa es la idea. Los de grado 3. Los de grado 3. ¿Cuáles son los de grado 3? X al cubo. ¿Cuál otro? X. Lo que conviene es ya no hacer lo primero y el último, sino que ir pensando en que son productos de X elevado a una potencia. X elevado a una potencia por Y elevado a otra potencia. Pero para que sea de grado 3, la suma de los exponentes tiene que dar 3. Entonces lo que uno hace es le carga todo al X y dice X a la 3, Y desapareció. Le baja un grado a la X y pone X al cuadrado y la Y a la 1. Después le baja un grado a la X, pone X y la Y va al cuadrado y le baja un grado todavía y queda Y cubo. ¿Cuántos monomios de grado 3 hay? Espérense. Hice algo como X cubo, X cuadrado, X. Está bien. Y los de grado 2 eran X cubo, X por Y. Creo que aquí... ahí estaban, sí, son los de cubo. Los cuadráticos eran menos, etc. Ahí está bien. Pensé que había escrito allá arriba un cuadrático, no, de grado 3. ¿Cuáles son los de grado... de grado... solo por jugar, 8. ¿Cómo parten? X a la 8. Después viene X a la 7 por Y. X a la 6 por Y cuadrado, etc. Hasta X por Y a la 7 y el último Y a la 8. Perfecto. En R2 creo que estamos medios listos. ¿Cuántos son? ¿Los podrían contar? ¿Cuántos monomios de grado 3 hay? 4. Con esas cuentas, ¿cuántos monomios de grado 8 hay? Claro, como la historia de que las potencias de la X parten de n y llegan a 0, en realidad son siempre n, el grado más 1, ¿cierto? Así que la dimensión del espacio de polinomios la pueden calcular fácil. ¿Cómo lo hacen ahora en Rn? ¿Cuáles son los monomios en Rn? O lo hago primero en R3. Díganme ustedes, ¿Rn o R3? Escribí la R. 3, escuché un 6 parece, ¿no? En R3, digamos por ejemplo, ¿cuáles son los monomios de grado 3 en R3? X al cubo. Después, X cuadrado por Y. X cuadrado por Z. ¿Y con X cuadrado hay algún otro? No, con X cuadrado ningún otro, ¿cierto? Después, con X. Entonces puede ser X por Y cuadrado. X por Y, Z. X por Z cuadrado. ¿Algún otro? Fíjense que dejé la X a la potencia 1 y empecé a mover la Y en los monomios cuadráticos de R2. ¿Se fijan? Entonces, con X cubo, con X cuadrado, con X. Y después sin X. Y cubo. Y cuadrado por Z, Y por Z cuadrado y Z cubo. Ahí están todos los monomios de grado 3 en R3. Entonces ahora sí los monomios en Rn. ¿Cómo se generan en general los monomios en Rn? Y una vez que tienen los monomios en Rn, ¿cuáles son los polinomios? Los polinomios son sumatorias de monomios. Entonces, para generar monomios en Rn, entonces aquí pongamos los monomios ahora en Rn. En Rn. Entonces,
yo diría que son todos de la forma x1, x2 hasta xn, donde el x1 va elevado a una potencia. El x2 va elevado a una potencia, el x3 va elevado a una potencia, las potencias pueden ser 0. Se fijan que aquí, por ejemplo, para generalizar, este x al cubo, pueden pensarlo en que está la x, la y y la z, donde la x está elevada a la 3, la y está a la 0 y la z a la 0. ¿Lo ven? Ese es el primero. El segundo, pueden pensar que está la x, la y y la z, donde la x está elevado a la 2, la y está elevado a la 1 y la z está elevado a la 0, etc. Después la x, la y, la z. La x está elevado a la 2, la y en el tercero, 0, 1. ¿Será eso? Entonces, ¿cómo genero todos estos en Rn? Bueno, pongo todas las variables x1, x2 hasta xn y lo que hago es empiezo a elevar a potencias. Esta de aquí la voy a elevar a la potencia alfa 1. Esa la voy a elevar a la potencia alfa 2 y este lo voy a elevar a la potencia alfa n. Donde alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, ¿qué cosas son? Son números naturales, ¿cierto? Naturales mayores o iguales que 0. Pueden ser 0. Pero si yo quiero que, ¿cuál es el grado? Entonces, donde el grado, ¿quién es el grado? El grado es, ¿cómo se hace el grado? Si ustedes, por ejemplo, aquí pone, ya piénsenlo en R3, y digo, la X, la Y, la Z. Pensemos en que la X la elevo a la 15, la Y la elevo a la 2 y la Z a la 0. ¿De qué grado es eso? 17. ¿Cómo se calcula el grado? Sumando los exponentes. Sumando los exponentes. Si el x1 está elevado al alfa 1, el x2 al alfa 2 y el xn al alfa n, el grado es alfa 1 más alfa 2 hasta alfa n. ¿Te fijan? Así se escriben los monomios en Rn. Simplemente todas las variables, x1, x2 hasta xn, y cada una elevado a una potencia que puede ser 0. Noten que las potencias pueden ser 0, el y a la 0, el z a la 0, ¿se fijan? Mayores o iguales que 0, y el grado es la suma de los n. Ahora, estos monomios tienen una notación, porque van a aparecer muchas veces. La notación es que eso de allá arriba se escribe simplemente como el vector x elevado al vector alfa. ¿Qué significa el vector x elevado al vector alfa? Significa, ¿cuántos x hay? x1, x2, x3 hasta xn. ¿Cuántos alfa hay? Alfa 1, alfa 2, alfa 3 hasta alfa n. ¿Qué significa el vector x elevado al vector alfa? Alguien podría decir, es una aberración, no se puede elevar a vectores. No, pero esta es una notación. ¿Qué significa mi notación? Significa que el x1 se eleva a alfa 1, el x2, o sea, lo que está arriba. Lo que está arriba, en lugar de anotarlo así, lo voy a anotar como x elevado a la alfa. Y de hecho, las flechitas muchas veces las omito, ¿cierto? Digo que simplemente x a la alfa. Así. Donde alfa, en este contexto, se dice que alfa, bueno, vive en n a la n. ¿Se fijan? Alfa es alfa 1, alfa 2, alfa n. Es un vector de Rn, pero con componentes naturales. O sea, es naturales a la n. Y se llama multiíndice. Se llama multiíndice. Porque representa, ¿qué representa? Representa a los exponentes que hay sobre el x1, sobre el x2 hasta el xn. Es un alfa 1, alfa 2 hasta alfa n. Tienen que haber tantos exponentes como variables n. Se llama multiíndice. Y al grado, que es alfa 1 más alfa 2 hasta alfa n, bueno, en estricto rigor me pueden decir que eso es la norma 1 del vector alfa, ¿cierto? ¿Eso no es la norma 1 del vector alfa? Porque como alfa es natural, los módulos son los alfas. Y lo que uno hacía cuando sumaba todas las componentes era calcular la norma 1, pero en el contexto como son puros números naturales, esta notación es muy pesada. Muchos veces la llaman simplemente el módulo del multiíndice. El grado es el módulo del multiíndice, que no es más que la suma de alfa 1 más alfa 2 hasta alfa n. Ya, entonces, ¿cómo se escribe un polinomio en Rn? Un polinomio en Rn. Bueno, lo que hay que hacer es hacer esa sumatoria. Miren. Volvamos al caso de R2. Pensemos aquí en polinomio de grado 3. Noten que uno puede separar perfectamente las siguientes cajitas. ¿Ven estas cajitas? ¿Qué estoy separando en estas cajitas? Estoy separando, no, los monomios son cada uno de los factorcitos. El y al cubo es un monomio, x cuadrado y cuadrado es un monomio. Pero cuando agrupo esto estoy pensando en todos los monomios de grado 3, ¿cierto? Con constantes adyacentes. Aquí tengo a todos los monomios de grado 2 con sus constantes correspondientes, a los monomios de grado 1, al monomio de grado 0. Entonces, si quiero escribir un polinomio de grado n, digamos P de grado n en Rn,
donde el x es x1, x2, x3, lo que uno puede hacer es decir que en general es una suma de grados de polinomios de grado 0, de grado 1, de grado 2, de grado 3, hasta el grado... Ojo que hay dos n's. Cuidado que no se les enrede la n. Hace la distinción entre las... las minúsculas y las mayúsculas, o están que escriben todo en mayúsculas, todo en minúsculas. Atención con eso. La n minúscula significa la dimensión del espacio y el n mayúscula va a significar el grado del polinomio. Entonces, ¿qué es el grado qué es el polinomio de grado n? Es una sumatoria. ¿Dónde voy a hacer una sumatoria doble? Voy a decir que voy a sumar desde g igual 0 hasta n. La variable g es la que vale aquí, miren, g. Aquí g igual 0. G igual 0. Acá g igual 1. Aquí en esta cajita g igual 2 y aquí g igual 3. ¿Qué les parece? Hago el polinomio completo como una suma donde digo, pongo las cosas de grado, todos los monomios de grado 0 por sus constantes, todos los monomios de grado 1 con sus constantes, todos los de grado 2 con sus constantes, los de grado 3 con sus constantes, y que si quieren llegar hasta n, la sumatoria va desde g igual 0 hasta n mayúscula. ¿Perfecto? Ya adentro, ¿qué tengo que hacer? Adentro, cuidado, esto no ha terminado. Adentro tengo que... Bueno, si g igual 0, una constante, eso es fácil. Pero si g igual a 1, ¿qué tengo que hacer? ¿Sumar a quiénes? A todos los monomios de grado 1 con sus constantes correspondientes. ¿Qué tengo que hacer si g igual 2? ¿Sumar a quiénes? Todos los monomios de grado 2 con sus constantes respectivas. ¿Qué tengo que hacer aquí? Sumar a todos los monomios de grado 3. Entonces, ¿aquí qué tengo que hacer? Sumar a todos los monomios de grado... La variable g. G es el grado que varía entre 0 y n. Entonces aquí tengo que sumar todos los monomios de grado g. ¿Y cómo se escriben los monomios de grado g? Se escriben como, bueno, ciertas constantes multiplicado por el vector x elevado a la potencia alfa, pero si usted quiere que el grado sea g, lo que hay que hacer es tomar todas las posibilidades de multiíndice, alfa 1, alfa 2. Aquí están los alfas. Díganme aquí cuál es el alfa. Me enredé. ¿Cuál es el alfa aquí en x cubo? No. En x cubo el alfa es 3,0. Multiíndice. ¿A qué potencia está la x y a qué potencia está la y? ¿Se fijan? El multiíndice. Rebobinen. El multiíndice, ¿qué significa? Alfa 1, alfa 2. ¿Dónde vive el multiíndice? En el espacio. ¿Cuántos índices tiene el multiíndice? Tantos como variables. ¿Qué representa el alfa 1? ¿A qué potencia está la primera variable? ¿Qué representa el alfa 2? ¿A qué potencia está la segunda variable? Y cuando no está en R2 hay solo dos variables. O sea, el multiíndice alfa tiene dos componentes. ¿Cuál es el multiíndice en ese caso? 3,0. ¿Cuál es en ese caso? 2,1. ¿Cuál es el que sigue después? 1,2. ¿Y cuál es el que termina? 0,3. O sea, lo que hay que hacer es mover todos los multiíndices que suman 3. ¿Se fijan? Si están en Rn, entonces ustedes aquí dicen, la sumatoria se realiza sobre alfa. Todos los alfa que viven en los multiíndices posibles, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Que el multiíndice tiene que tener tamaño, la potencia dije que era 0, g igual 1, g igual 2, g igual 3, g igual 4, etc. Aquí en esta suma la potencia es módulo de alfa igual g. La variable g es la que se está moviendo de 0 a n. La variable g es la que hace las veces de 0, 1, disculpen, 2, 3. ¿Ven lo que significa la variable g? ¿Qué hace la variable g? Se mueve sobre ¿quién? Sobre las cajitas. Véanlo así en forma gráfica en la pizarra. La variable g se mueve sobre las cajitas. Y después al interior de cada cajita, ¿qué tengo que hacer? Sumar todos los monomios de grado 1, y eso ¿cómo significa? Tomo los multiíndices. ¿Cuál es el multiíndice aquí? Ese de ahí es el 1, 0. Todos los que suman 1. ¿Cuál es el otro que suma 1? El 0, 1. ¿Hay otro más? No, son multiíndices alfa, alfa, de tal forma que si calculan el módulo de alfa es 1. Módulo en el sentido de norma 1. Así se denota en este contexto el tamaño del grado. Esto de aquí, ¿entienden cuáles son los alfa en este caso? Díganme los alfa. El 2,0. ¿Cuál más? El 1,1. ¿Y cuál más? 0,2. Todos los alfas que tienen módulo igual 2. El grado es 2.
Acá, ¿cuánto vale el grado? 3, todos los que tienen módulo 3. Entonces aquí hay que hacer la suma sobre todos los multiíndices que existan, de tal forma de que esos multiíndices sumen el grado que corresponde. Y obviamente van a haber más o más multiíndices dependiendo si el grado es más grande, dependiendo si hay más variables. ¿Lo ven? Ya, entonces cada x está elevado a ser multiíndice porque así se escribe el monomio. Recuerden que esto es una notación para... se lo escribo en forma extendida. Pero la extensión toma mucho tiempo, por eso es que uno no la usa. Uno puede decir que aquí es el x1 elevado a la ¿cuánto? Extiéndalo. A la alfa 1, el x2 elevado a la ¿cuánto? Alfa 2, el xn elevado a la ¿cuánto? Alfa n, donde el vector alfa 1, alfa 2 hasta alfa n es el vector que llamamos alfa. Ya, y ese monomio hay que multiplicarlo por una constante. Y para distintos valores de alfa, distintas son las constantes. Entonces, el índice que uno utiliza en la constante es C sub alfa. ¿Qué les parece? Así se escribe un polinomio en Rn. Ahora, obviamente se puede condensar todo esto para que se entienda menos. ¿Entienden algo? Hay muchos que se están yendo. ¿Por qué? Porque no entienden nada. No entienden nada. Ya, bueno, próximos años hay otro curso. Pero van a hacer lo mismo, así que no esta es la parte fácil de este curso. Viene después los límites y el Taylor y esas cosas. Ya, o sea, hasta aquí es jugar con la notación. Miren, posibilidad adicional. Pueden escribir una pura sumatoria y decir que son puras constantes C sub alfa por x elevado al alfa. Donde el x a la alfa sigue significando lo mismo, el C sub alfa sigue significando lo mismo. Pero ahora que hago la sumatoria sobre todos los alfa, digo, en lugar de ordenar alfa de módulo 0, alfa de módulo 1, alfa de módulo 2 hasta alfa de módulo n, simplemente digo que aquí hago la sumatoria sobre todos los alfas que tienen módulo menor o igual que n mayúscula. Y metí en una pura sumatoria todo esto. Todo eso, en lugar de ser dos sumatorias, es solo una sumatoria. Donde aquí el alfa tiene módulo menor o igual que 3, 0. Aquí el alfa, los alfa tienen módulo menor o igual a 3, tienen módulo 1. Aquí los alfa tienen módulo menor o igual a 3 y aquí los alfa tienen módulo menor o igual a 3. De hecho, aquí son iguales a 3. Entonces, si pongo en lugar de alfa de módulo igual a g, pongo alfa menor o igual a n, en esta sumatoria obviamente tengo la misma de allá. Esta del lado izquierdo es más ordenada que esta del lado derecho, pero esta del lado derecho es más compacta. ¿La ven? Esta de aquí es mucho más compacta. Esta de aquí de alguna forma está separando los distintos niveles del polinomio. ¿Ven lo que están separando? ¿Qué es esta sumatoria de aquí? ¿Qué parte del polinomio? Es una de esas cajitas. Y de hecho, esas cajitas son polinomios donde la suma de los exponentes vale alfa y estos monomios son homogéneos de grado alfa, de grado g. Si ustedes multiplican, han visto, supongo que en ecuaciones diferenciales les dijeron, si una función es homogénea, ¿cuál es la función homogénea? Esa que ponen t por x, t por y, t por z, y esa es igual a t elevado a la 8 veces g de x, y, z. Esa era una función homogénea de grado 8. Sé que ustedes se entretienen, en lugar de x, pongan t por x1, t por x2, t por xn. ¿Qué le pasa a la letra t si está elevado al alfa 1? ¿Qué le pasa a la letra t en x2 si está elevado al alfa 2? ¿Qué le pasa a la letra t en xn si está elevado al alfa n? Si usted escribe ahí en lugar de x1, simplemente por jugar, t por x1 elevado al alfa 1. Escribe t por x2 elevado al alfa 2. Escribe t por xn elevado al alfa n. ¿A cuánto queda la potencia t? T elevado a la ¿cuánto? ¿Cierto? Alfa 1 más alfa 2 más alfa n. ¿Y qué es alfa 1 más alfa 2 más alfa n? El módulo de alfa elevado a la potencia g por x1 al alfa 1, x2 al alfa 2, hasta xn al alfa n. O sea, estas expresiones son homogéneas de grado g. Votan las constantes g, se combinan porque la suma de los exponentes, todas son cúbicos. ¿Se fijan aquí? Miren, vayan al caso particular. Si en lugar de x cubo ponen t por x cubo, ¿a qué potencia quedará t? X cubo. Si aquí en lugar de x ponen t por x y en lugar de y ponen t por y, ¿qué les queda la t a cuánto? ¿No queda el cubo también?
Si donde dice X ponen T por X, donde dice Y ponen T por Y, imaginariamente, ¿qué potencia queda la Y? Al cubo, etc. Esas expresiones se llaman polinomios homogéneos de grado 0, de grado 1, de grado 2, de grado 3. Aquí estoy separando los distintos grados esenciales de mi polinomio. Acá, ¿qué estoy haciendo? Todos los metemos en el mismo saco, ¿cierto? Me da lo mismo polinomio de grado 8 que en el grado de 3. Los estoy sumando todos, sin repetirse, obviamente, en la sumatoria. Entonces, una suma es más ordenada que la otra, pero representan más o menos la misma cosa. Ya, listo. Ahí estamos con los polinomios resueltos. Ahora, ¿para qué sirven los polinomios? Los polinomios sirven para aproximar funciones. Entonces, aparte, pongamos desarrollo limitado de orden n. Estos son los famosos polinomios de grado n que aproximan a nuestras funciones. Yo tengo una función y la quiero aproximar por un polinomio. La quiero aproximar por... de hecho, polinomios de grado 1. ¿Conocen algún polinomio de grado 1? El gradiente. ¿Cierto? El gradiente no era una constante, f de x0, más una cosa que era lineal en h. Y la cosa que es lineal en h significa que era algo por h1, más algo por h2, más algo por h3, hasta algo por hn. O sea, era exactamente esto, una constante, algo por h1, algo por h2, y como había muchas h's, h2, h3, h4, hasta hn. Entonces el gradiente es un polinomio. Cuando usted aproxima una función por su diferencial más la constante, eso es un polinomio de grado 1. Lo que queremos hacer aquí es aproximar la función por un polinomio de grado n. Ahí va la cosa del desarrollo limitado. Entonces, definición. Digamos que tengo una función f que tiene por dominio A subconjunto de Rn a valores en R. Ya, caímos en el caso Rn porque es nuestro dominio donde viven los polinomios y la función es a valores en R porque los polinomios son a valores en R. Ya, entonces tengo un punto A chico que pertenece al interior del dominio. Se parece a la definición de diferencial. En el diferencial teníamos una función que tenía por dominio A, subconjunto de E, a valores en F, y un punto del interior. Entonces, diremos que, entonces, un desarrollo limitado. Un desarrollo limitado. ¿Por qué se llama limitado? La exactitud está por verse, esa no la hemos demostrado, ¿cierto? Pero, ¿por qué limitado? Es porque de alguna forma vamos a decir que vamos a truncar al grado 8, al grado 9, al grado 1. O sea, vamos a limitar y no vamos a escribir series. Si usted piensa, por ejemplo, que la exponencial es una serie infinita, lo que vamos a hacer, en lugar de hablar de la serie infinita, vamos a hablar de su aproximación de grado 8, su aproximación de grado 20. Entonces vamos a hacer desarrollos que no llegan hasta el infinito, sino que llegan hasta un cierto grado n. ¿Ya? Entonces, un desarrollo limitado de grado de orden n. N. La n es un número natural distinta de 0. N igual a 1, n igual a 2, etc. Un desarrollo limitado de orden n es un polinomio de grado n digamos que el polinomio se llama P sub n. Polinomio de grado n, miren, igual que arriba, un polinomio de esos de allá arriba, tal que para todo h en Rn, de modo que A más h viva en el dominio de la función. ¿Se acuerdan? Lo que uno siempre hace, se para en el punto A y se mueve una cantidad h. Eso lo hemos hecho en el cálculo diferencial. Me paro en A y me muevo en h. Y me pregunto cómo es la función en A más h comparado con la función en A. En el cálculo diferencial decíamos que la función en A más h era la función en A más el diferencial más 1 chica. Ahí estaba nuestro desarrollo. Bueno, ahora lo que vamos a decir es que si me paro en A y me muevo en H, bueno, no hay que moverse mucho para no salirse del dominio. Pero como el punto interior siempre existen H chicos para que yo pueda hacer eso, se cumple que si calculo f de A más H, ese f de A más H es el polinomio de grado n evaluada en la variable H. ¿Se parece al diferencial eso? De modo que, claro, no es para todo h en Rn, pero siempre hay que moverse de tal modo que el A más h no se salga del dominio, ¿cierto? O sea, hago un dibujito por aquí, ese es mi dominio,
de la función, por aquí está el punto A, me voy a mover en esa dirección H, entonces puedo hacerlo hasta ahí, no puedo hacerlo hasta allá, ¿te fijas? Si me muevo en esa dirección H, me puedo mover hasta ahí. Si me muevo hacia allá, me puedo mover hasta una cierta cantidad solamente. Pero no importa, mientras no me salga el dominio, puedo hacer este cálculo. Entonces puedo decir que la función en A más H, este es el punto A más H. La función en A más H vale, bueno, en el cálculo diferencial, ¿cómo lo decía? ¿Se acuerdan del cálculo diferencial? ¿Cómo era? Anotémoslo acá abajo solo como recuerdo. ¿Cómo era en diferencial? F de A más H igual ¿cuánto? Era F de A más, ¿qué venía después? El diferencial, pero cuando es una función de Rn en R, el diferencial era el gradiente punto H, ¿cierto? O sea, más, lo voy a escribir así, df a dx1 en A por H1, más, etcétera, hasta df a dxn en A multiplicado por Hn. Así era, ¿no? Y después, ¿qué venía? Ahí está, f de A más el gradiente punto H, diferencial. ¿Y qué venía después? O chica de H. Eso era diferenciable. Si la función es diferenciable, se cumple algo como eso. Ahora, mírenlo, en qué se parece a lo que vamos a poner acá arriba. Esto de acá abajo, mirado como función de H, ¿qué cosa es? Es un polinomio de grado 1. Entonces, lo que vamos a hacer es definir como lo mismo, pero permitiendo que ahora el polinomio no sea de grado 1, sino que ahora el polinomio sea de grado mayor, de grado n. Bueno, si n mayúscula igual a 1, es lo mismo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué le vamos a pedir? Que la función en A más H valga. Ahora, no, la letra A la voy a omitir. El polinomio obviamente depende del punto A, pero no voy a dejar la letra A. Voy a decir que como función de H es un polinomio de H. Y lo que queda sobrando, ¿qué cosa es? Ah, ahí hay que tener cuidado. Ahí hay que tener cuidado. Hay varias alternativas. Bueno, de hecho veo dos. Una, alternativa número 1, poner O de H. Si uno pone como alternativa O de H, no ha ganado nada. Se queda en el mundo del cálculo diferencial y punto. Porque si usted pone O chica de H y usted empieza a poner polinomios de grado grande, por ejemplo, si a este polinomio alguien dice, oye, le voy a agregar un 5H1 al cubo. Bueno, usted puede decir más 5H1 al cubo menos 5H1 al cubo. Y este menos 5H1 al cubo se lo puede enchufar al O de H. Y en realidad puede decir, ojo, tengo un desarrollo de grado 3 que llega hasta ahí, que es distinto al anterior. Oye, pero tu desarrollo de grado 3 es bien inventado. O sea, ¿por qué no le pusiste 7H1 al cubo? Le pongo 7, ¿cuál es el problema? O sea, tu desarrollo limitado de orden 3 no es único. No, no es único, porque el error es O chica. Cualquier cosa que yo ponga aquí, 7, 20, 15, y lo puedo enchufar en los chicas de H. Entonces, hay que haber una cuestión como no sirve de nada. O sea, si usted en desarrollo le agrega un 7H1 al cubo, ¿en qué gana? En nada. Salvo que pida algo más. ¿Qué es lo que hay que pedir? Que si ahora le agrego cuadráticos, si ahora le agrego cúbicos, le agrego potencias de orden 4 o de orden quinto, entonces el error ya no es O chica de H. Lo que voy a pedir es que el error sea O chica ¿de cuánto hacia el ojo? De H al cuadrado, O chica de H al cubo, O chica de H a la cuarta, O chica de H a la n. Pero estamos en Rn, así que H a la n no sé qué sentido tiene. ¿Qué sentido tiene H a la n? Entonces lo que uno suele hacer es hablar de ON de H, O chica n de H. La idea es la del O de H a la n, pero uno define un nuevo O chica, que ahora es O chica, no O chica de antes, sino que un nuevo O chica. Es un O chica potencia n. ¿Qué significa O chica potencia n? Lo voy a poner aquí. ¿Dónde? ¿Qué significa eso? ¿Dónde? Si que una función g de h sea O chica n de h, significa que, bueno, dos cosas. Primero, que g de 0 igual 0. Eso nunca olvidarse. ¿Por qué g de 0 tiene que ser 0? Porque así esta igualdad de arriba para h igual 0, este se muere. Y queda que la función f de a igual p sub n de 0. De hecho, al tiro sale cuál es la constante del polinomio, ¿se fijan? Si el polinomio fuese este de aquí, imagínense que ese es el polinomio, y le dicen que para h igual 0 tiene que dar f de a. Para h igual 0, esta es la h. Esto se muere, eso se muere, eso se muere, eso se muere, eso se muere, todos se mueren. ¿Y quién queda? El c sub 0. ¿Cuánto tiene que valer el c sub 0 siempre? F de a. ¿A qué se parece eso? Al cálculo diferencial, ¿no? El cálculo diferencial no era que f de a más h igual f de a más algo.
Ya, esa primera parte sigue siendo como el cálculo diferencial. Alguien me puede decir, es lo mismo. Sí, pero tiene unas diferencias. ¿Cuál es la segunda diferencia? Que el límite, ¿qué significa el límite cuando h tiende a 0 de esta función g de h? Cuando era chico ya lo dividía por la norma de h. Y cuando eso es chica n, ¿por cuánto la voy a dividir? Por la norma del h elevado a la potencia n. Tengo que tener alguna ganancia, o sea, no voy a hacer toda esta cuestión complicada que nadie entiende nada para recuperar el mismo cálculo diferencial de siempre. La idea es que gano una potencia, o sea, mi aproximación P sub n de h es una aproximación de f, pero una aproximación que es mucho mejor que la del cálculo diferencial, mientras más grande sea la letra n. Ahora, ¿por qué? ¿Qué significa? ¿Entienden esto? O sea, ¿qué significa que algo sea del tipo h a la n? Significa que el error es como h al cubo, el error es como h a la cuarta, el error es como h a la quinta, y esas funciones, cuando h tiende a 0, tienden cada vez más rápido a 0. Mientras más grande sea la potencia, este error tiende a 0 más rápido. Esa es la definición de polinomio de grado n. Ya, tenemos que ver dos teoremas más Taylor, pero creo que se nos terminó la hora. Así que en la próxima, les voy a escribir el teorema para que lo piensen, a ver si se atreven a venir a la próxima clase. Les voy a escribir el teorema siguiente. Miren, hay que ver dos cosas. Primera cosa, ¿existirá el desarrollo de orden n? Bueno, esa pregunta no me interesa por el momento. Pero de existir, ¿qué pasa si me equivoco? Miren, teorema. A ver si lo entendemos al menos. Al teorema. Digamos que P sub n, lo voy a escribir así, sumatoria desde g igual 0 hasta n de sumatoria sobre módulo de alfa igual a g de ciertas constantes c sub alfa por x al alfa. Lo escribí en la forma más condensada porque queda poco tiempo. Digamos que ese es un desarrollo, cumple la propiedad de desarrollo de orden n de f. En el punto A, en un cierto punto A. Puse ya desarrollo es un desarrollo de orden n. Bueno, el desarrollo limitado de orden n, obviamente, de la función f, ¿cierto? Obviamente en el punto A. Si cambia en el punto, cambio de desarrollo. Ya, digamos que eso es. Pero en lugar de escribir eso, calculo esto. PK, que es la sumatoria, la misma de arriba, pero voy desde g igual 0 hasta k solamente. No, casi pongo lo mismo de arriba. ¿Qué es eso? Ahí está la cosa, si es que entienden algo de todo esto, donde k menor que n. Entonces tenía un desarrollo de orden 5. ¿Y qué le hice al desarrollo de orden 5? En lugar de escribir la sumatoria hasta x hasta h a la quinta, escribo la sumatoria solo hasta h a la cuarta, o solamente hasta h al cubo. Bueno, si escribo una sumatoria más corta, esta de aquí es un desarrollo de orden, no n, obviamente, ¿de orden cuánto? De orden k de la misma función f en el punto A. O sea, cuando yo tengo desarrollos gigantes y los corto, obtengo desarrollos más chicos. Esa es una primera cosa porque en los cálculos muchas veces uno tiene series, donde las series son desarrollos infinitos y uno dice, tomo los 5 primeros términos, los 4 primeros términos y obtengo desarrollos de orden 4, de orden 5, según corresponda hasta donde corte. Es una primera cosa operativa, la demostramos en la próxima clase, el día viernes. ¿Les parece?